Un placer tenerlos a los tres por aquí en un día, bueno, que desde luego sigue bastante tenso, con bastantes conflictos abiertos, con al menos una propuesta, ¿no?, para solucionar uno de ellos. Hablamos del conflicto en Oriente Medio, por ello te quiero preguntar, José Luis, la propuesta de Biden del pasado viernes y también cómo se está tomando en Israel. Parece que Netanyahu no está con la labor de terminar esta guerra. Quiero que nos cuentes un poquito cómo ves esta situación y sobre todo qué salidas le quedan a Netanyahu, cada vez más arrinconado, parece. Sí, cada uno tiene un poco sus propuestas, ¿no? Biden claramente no quiere dejar la bandera de la paz a Trump, ¿no?, que es el que se configura como su gran rival. Si él mantiene todavía pues un perfil belicoso como lo ha tenido con respecto al tema de Ucrania, pues claramente Trump pues rápidamente se arroja el patrimonio de ser el presidente de la paz, el presidente que en menos de 24 horas va a poner punto final a todo este tipo de conflictos, y más cuando un poco en esta situación la escalada pues cada vez está preanunciando más, bueno, pues el que se pueda visualizar más ya, bueno, pues una tercera guerra mundial. Claramente en una campaña preelectoral no quiere Biden por pasar a ser un señor de la guerra, sino todo lo contrario, una persona que proporciona soluciones y desde luego que no va a dejar un orden mundial mucho peor de como lo recibió, aunque sea así un poco en esa pura realidad. En la cuestión de Netanyahu, claramente estamos en una posición de fuerza. Como ya hemos dicho en anteriores veces, Netanyahu ha apostado por una carta clara, que es la paz de los vencedores, ¿no?, mediante la cual el aniquilamiento de Hamás en Gaza proporcionaría, bueno, pues durante una generación pues esa paz de los vencedores en ese aspecto. No obstante, claro, estamos en una situación que todos los medios de comunicación y esencialmente el clima internacional está poniendo, además de un fuerte aumento del antisemitismo en contra, bueno, pues tanto los israelíes como las comunidades judías que viven en otros países le están acusando a él un poco de toda esta fractura de la imagen que tiene Israel y que incluso afecta a las comunidades judías, no israelíes en el resto del mundo, un poco de esa caída de la imagen de ellos y de una visión absolutamente negativizada de esa imagen, y por eso esa presión absoluta contra un Netanyahu al cual se le ve radicalizado y cada vez más en manos de sus aliados electorales, ante los cuales intenta hacer esas cuadraturas del círculo, ¿no? Intentar llegar por algún lado, bueno, pues algún intento, algún puente que le pueda permitir pues la llegada de rehenes que puedan apaciguar esa presión interna, porque los rehenes que están desde luego llegando son exclusivamente cuando Hamás quiere mejorar su imagen y los está soltando por de su modo, y desde luego pues la mortandad que están teniendo, bueno, pues los rehenes en manos de Hamás, también por las operaciones militares desarrolladas por el ejército israelí, ¿no?, en unas circunstancias muy trágicas, ¿no? Así que, claro, la presión de los radicales que se ven, bueno, pues que ellos pueden facturar mejor esa imagen de mayor agresividad, de mayor seguridad, pues le está planteando a Netanyahu, bueno, pues un problema político muy fuerte, porque tiene muy poca capacidad de acción con respecto a estos radicales que van exclusivamente en una dirección, y él que tiene ya, bueno, pues muy gastado su política, y en cambio es el único que puede crear puentes hacia los otros sectores israelíes. Desde luego sus aliados esos puentes los tiene cortados, y es una persona que a pesar de todo lo que hemos dicho, porque es una persona muy corrupta con todas las problemáticas judiciales que tiene, bueno, todavía conserva una agenda de contactos, de amistades de jefes de Estado, de posibles jefes de Estado, y que, bueno, pues le permitiría, bueno, pues esa supervivencia política a la cual nos tiene acostumbrado, bueno, pues por su apellido. No deja de ser uno
uno de los jet un poco de la alta sociedad israelí y que ha aprovechado muy bien un poco esas circunstancias a su favor y para sobrevivir en otro tipo de condiciones, ¿no? Así que lo tiene difícil, pero desde luego es un político de raza que nos tiene acostumbrados también a caer con las cuatro patas de pie, ¿no? Bueno, pues pendientes de Netanyahu, como bien explica José Luis, en una posición pues cada vez más complicada, con Ben-Gvir, con Smotrich tirando para un lado, con Estados Unidos, con Biden tirando para otro. Miguel, por esto te quiero preguntar, ¿qué salida tiene Netanyahu? Y también quiero preguntarte por el papel de Joe Biden en este conflicto, si la propuesta que presentó el viernes tiene visos de terminar en algún sitio. Bueno, vamos a empezar por lo último, en que lo de Biden. Tenemos que contestar seriamente todo tipo de acción o declaración que haga Biden en el momento en el que estamos. Ya está súper claro que las se van a decidir los tres famosos estados, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Quedaba una duda, que hay gente que sigue diciendo que es Florida, pero yo cada vez la veo más resuelta al lado de los republicanos. Por lo tanto, a partir de ahora, cualquier mensaje que se lance tiene origen en esos tres estados, que es donde se van a dilucidar las elecciones. De hecho, te diría que podían no hacer ninguna campaña en ningún otro estado, ni uno de los dos candidatos, y se seguiría dilucidando en esos tres estados la situación. ¿Qué ocurre? Que en uno de ellos, particularmente en Michigan, que no lo puede perder bajo ninguna circunstancia si quiere ganar Biden, la comunidad pro-palestina es muy importante. Pero por otra parte, tú no puedes dejar de lado a los judíos, es decir, con un mensaje donde te situases claramente en un lado, porque el lobby judío es importantísimo. Y en Estados Unidos hay una clara correspondencia entre cada dólar invertido con el voto recibido. Por lo tanto, necesitas el lobby judío para que te siga sufragando de alguna manera la campaña. Claro, la situación es bastante complicada, porque esto es como soplar y sorber, ¿no? En una situación de conflicto donde necesitas Michigan por todas partes, pero por otra parte también necesitas el dinero del lobby judío. Eso te lleva a que cualquier declaración que hagas haya que verla en una situación de pa' aquí para allá. A Trump no le ocurre eso, porque al fin y al cabo Trump lo único que puede hacer es perder. Y las encuestas, además, en esos tres estados resulta que le dan ganador, particularmente en dos de ellos, y en el otro dan empate, y encima dan un empate dentro de un margen de confianza que te hace pensar que puede dilucidar de un lado para otro. Por lo tanto, puede jugar a todas las bazas que le dé la gana jugar. Dicho esto, cuando el mensaje se traslada, en este caso a los israelitas, te encuentras con que Netanyahu probablemente, si no hubiese estado el país en guerra, ahora mismo estaríamos hablando de una persona que ha tenido que dimitir por escándalos judiciales. En Israel se dimite por escándalos judiciales, no como en España, pero allí sí, y que hubiera perdido el apoyo de alguna parte de la Cámara, e inclusive probablemente de parte de su bancada. Bueno, la situación bélica lo que ha hecho es que ha alargado su conflicto, y yo creo que esto es una huida para adelante. Es decir, intentar vender un éxito militar que tiene que llamarse necesariamente para él la erradicación de Hamás, y por ahí va. Con esa erradicación de Hamás, que caiga quien caiga y llegar donde llegue, a ver si de esta manera consigo que la tortilla se me dé la vuelta. Yo creo que muy lejos de que se le dé la vuelta, cada vez está peor. Pero también es cierto que cuando tú ves las encuestas sobre cuál es la opinión israelita del pueblo israelí, tampoco está tan extremadamente clara, tampoco tiene ese apoyo tan brutal que tenía hace unos meses. Entonces, la situación de Netanyahu es muy complicada, pero hoy por hoy tiene la batuta. Y además tiene una batuta incontestada en Israel, y es imposible que en una situación de conflicto vaya a ser contestada. A él no le interesa, porque obviamente su situación judicial empeoraría de una manera radical y muy rápida, y lo que intenta buscar es una victoria que pueda vender como una salida de lo que pueda. Y por el camino te encuentras con que Biden está intentando de todas las maneras navegar en aguas muy complicadas.
Biden también, bueno, pues que tiene una situación bastante complicada, con Trump además, como bien explicabas, pues pisándole los talones, con las elecciones en nada, en poco más de 5 meses. Por todo esto te quiero preguntar, Emiliano, la situación tanto de Biden como de Netanyahu. No se están haciendo un favor ninguno de los dos, ¿no? No parecen desde luego los mejores amigos. Netanyahu le pone cada vez en una situación más complicada a Biden y ahora Biden con esta propuesta pues también le crea más problemas a Netanyahu. Bueno, totalmente. Es decir, Netanyahu y Biden nunca han sido amigos, ni siquiera próximos, porque tanto cuando era vicepresidente como cuando ha sido presidente, cuando Netanyahu estuvo en Naciones Unidas, lo recibió en un hotel directamente para tratar de evitar cualquier tipo de situación o referencia a una posible alianza con el gobierno de Netanyahu, no con Israel, y la administración de Biden. Entonces, Netanyahu también le está haciendo un poco el juego a Trump, es decir, que va a hacer todo lo posible por tratar de desacreditar cualquier tipo de iniciativa por parte de Biden, en tanto en cuanto favorecería a su principal aliado y que cree que le va a apoyar incondicionalmente. Y luego veamos simplemente cómo se han ido desarrollando los hechos. Biden anuncia el viernes pasado la presentación de este plan en 3 fases, donde se habla específicamente de una cesación del enfrentamiento durante 6 semanas, con entrega de algunos de los rehenes, me imagino que estaba haciendo referencia a los que no son militares y especialmente incluyendo a los ciudadanos americanos, una segunda fase de cese o cesación de enfrentamiento permanente y retirada de las tropas israelíes de los entornos donde hay mayor población, cosa difícil porque en Gaza, en todos los lugares, hay una densidad de población importante, habida cuenta que los han estado mareando entre zonas seguras que nunca han sido seguras y del sur otra vez hacia el centro y hacia el norte. Y entonces, cuando Netanyahu dice que en ningún momento ha hablado de cese del fuego, pues entonces no sé qué exactamente han transmitido a la administración Biden para que el propio presidente haga una presentación de este plan con el apoyo de Egipto y Qatar para tratar de llegar a esta, digamos, tregua o entendimiento, especialmente pensando en los rehenes y también en la situación humanitaria de los propios gazatíes. ¿Qué es lo que le ocurre a Netanyahu? Pues que evidentemente en el momento que abre cualquier vía de posibilidad de cesar un poco la presión actualmente, pues le salen 2 de los miembros más radicales y ultraortodoxos de su gobierno, que habéis mencionado, Ben-Gvir y Smotrich, y dicen que harían todo lo posible por tumbar el gobierno y por lo tanto convocar elecciones, siendo conscientes que Galán puede tener opciones para ganar, porque la oposición todavía hay. Netanyahu, en el fondo, si hacemos un balance, lo que ha convertido es a Israel en una especie de, al pueblo de Israel y a la sociedad israelí, en una especie de paria también del mundo, donde diferentes países están apoyando ya las demandas de Sudáfrica ante la Corte de Justicia Internacional, donde se ve que están cometiendo un genocidio, donde se ve que no hay ningún tipo de respeto por el derecho internacional. Entonces, la propia sociedad israelí, que no son todos radicales, sino todo lo contrario, está habiendo manifestaciones. De hecho, las manifestaciones que vimos ayer y antes de ayer, ya no solamente en Tel Aviv, sino también, por ejemplo, en Londres, muestra claramente que hay una parte importante de la sociedad israelí que está en contra de cómo se ha llevado a cabo, digamos, la represalia contra Hamas. Y luego, acabar contra Hamas es una misión harto difícil, pues porque sí, Hamas no solamente es un movimiento militar, también es un movimiento social que hacía temas asistenciales, y lo que ha generado es que las próximas 4 o 5 generaciones de gazatíes que han sufrido lo que se ha realizado al margen del derecho internacional por parte de las tropas israelíes, pues en el fondo busquen una venganza, es decir, que es un tema que lo han dejado ahí latente y que no lo van a resolver. Por lo tanto, la cuestión de Netanyahu es sí, acepto el plan que he presentado, que ellos mismos supuestamente han presentado y que Estados Unidos, Egipto y Qatar van a apoyar, y que la propia Hamas, sin tener el documento, han manifestado con ojos positivos, pues entonces me convoco a elecciones y me voy a la cárcel. 2, si no lo hago, pues tengo a parte de la sociedad israelí que me está, digamos, presionando internamente, y a una gran parte de la comunidad internacional que está destacando que Israel, bueno, no Israel, sino el gobierno de Netanyahu se ha extralimitado en cualquier tipo de acción bajo el derecho internacional humanitario, cometiendo auténticas atrocidades. Y además también, a raíz de la ocupación del estrecho, vamos, de la zona fronteriza con Egipto, pues está generando unas tensiones que está poniendo en peligro uno de los pocos acuerdos de paz que firmó en el 79 con Egipto y que puede dar lugar a que vuelva a haber
otro pequeño enfrentamiento más controlado con tropas egipcias, porque supuestamente también ha habido cruce de disparos en la frontera entre Egipto e Israel. Es decir, que la situación es bastante penosa y que si Netanyahu realmente quisiera proteger los intereses, buscaría la liberación de los rehenes y buscar un foro de conversación y de paz para tratar de establecer un acuerdo de paz que lleve a una conversación hacia los dos estados, que es lo que él tampoco quiere en ningún momento reconocer, porque si no da dos estados y por mucha ocupación que siga prorrogando de colonias en la zona de Cisjordania, va a ser un problema que se extienda 20, 30, 40 años, como se lleva provocando casi desde el origen de la creación del Estado judío. Por lo tanto, pues quizás lo mejor para la sociedad israelí es que el señor Netanyahu consiguiera una división, que se convocaran elecciones y que se diera una vuelta a la política, porque ya se ha visto que la solución militar por sí misma no es suficiente.